Pues ya estamos aquí de regreso. Esto es el Noticiero de la Salud con el doctor Eric Estrada. Y fíjese lo que dicen los datos. Los pobres mueren en promedio 10 años antes que el resto de la población. Si fuma, entonces muere 15 años antes. Y si además es sedentario, muere en promedio 18 años antes que el resto de la población, doctor. Bueno, pues era lo que nos faltaba. Ser pobre implica morir hasta 18 años antes. O sea, toda una vida antes, porque todo lo que es en 18 años. Pues sí, y más de la mitad de la población mexicana es pobre. Ahora, todo comienza cuando la población deja de ser rural y emigra a la ciudad. Ahí comienza la pobreza. ¿Por qué comienza la pobreza? Bueno, a lo que yo me refiero es a la pobreza alimentaria. Cuando los campesinos producen en sus tierras frijoles, quelites, flor de calabaza, nopales, producen sus chiles, sus jitomates, tomates, eso implica una dieta nutricionalmente equilibrada. Pero cuando emigran a la ciudad y ahora el 80% de la población es urbana y solo el 20% se quedó en el campo, ahora ya no comen frijoles, ahora comen sopas instantáneas de pasta. Pero es que estas sopas ya se las llevaron hasta las zonas más recónditas. Bueno, es como las papas fritas, como los refrescos, no llega ninguna tienda de liconza, pero estas sopas sí, las papas sí, los refrescos también. Sí. Pero vamos a, mire, siéntese con calma para que escuche esta cápsula. Sí, y para que jamás piensen abandonar a sus frijolitos deliciosos. Escucha con atención y vamos a la cápsula. La pobreza socioeconómica afecta gravemente la salud de más de la mitad de la población mexicana, la cual ha cambiado sus hábitos alimenticios ante la incapacidad económica para seguir consumiendo la fuente tradicional y milenaria de proteína, los frijoles, los cuales han sido sustituidos por las sopas instantáneas de pasta refinada con sal, lo cual ha contribuido a que México esté en los primeros lugares mundiales de sobrepeso, obesidad y diabetes. En los últimos 30 años, el precio del frijol aumentó 45 veces, pues en 1987 un salario mínimo podía comprar 11 kilos de frijol y en el 2017 un salario mínimo compra solo 2 kilos, lo cual ha obligado a más de 60 millones de mexicanos a sustituir el consumo de frijol con 23% de proteína. La carne tiene 20%, por las sopas de pasta con menos del 1%, en especial las de pasta instantánea de harina refinada y con mucha sal, lo cual constituye uno de los factores de riesgo para desarrollar sobrepeso, obesidad y por lo tanto diabetes. En los últimos 10 años, el consumo de frijol por persona pasó de 12 a 8 kilos por año, una reducción del 33%. Es decir, cada mexicano consume 22 gramos en promedio por día. En cambio, la marca más popular de sopas de pasta instantánea dio a conocer que vende cada año más de 514 millones de vasos de sopa. Al dividir esta cifra entre los 120 millones de mexicanos, arroja un consumo diario por persona de 4.3 vasos de este tipo de sopa, la cual aporta principalmente harina refinada y sal, produciendo en los consumidores sobrepeso, obesidad, diabetes e hipertensión. Además de otras enfermedades crónicas y degenerativas, hay que agregar que el 80% de la población no hace ejercicio. ¿Y sabe qué, doctor? O sea, estas sopas tienen la cualidad de que no solo no nutren, ponen obeso, me imagino que han de subir la presión arterial con la sal. Sí, tanta sal sube la presión. ¿Se imagina cuántos vasitos de esos de unicel hay tirados en el planeta? Bueno, pues nada más hay 514 millones de vasos que tardan más de 1000 años en degradarse. O sea, son pésimas para nosotros, para nuestro organismo y para el planeta en general. A todo mundo le hace daño. Además, no nutre. O sea, si comparamos la comida en tiempo de los aztecas o la comida de nuestros campesinos que todavía producen sus alimentos en el campo, la milpa prehispánica, pues el frijol, oíamos con Shelma Cerrillo, el frijol tiene 23% de proteína, la carne 20%, sí. O sea, 3% menos.
La leche tiene 119 miligramos. El frijol, 263. La sopa esa. Esa sopa no tiene nada de proteína, tiene menos del 1%. Y menos puede ser 0.1. Puede ser 0.1. Estaba bien. Una de las cifras que aportan es 0.1 de proteína. Y eso a lo mejor alguien se lo puso ahí para que no dijera, o a lo mejor es el camaroncito ese que flota hasta allá arriba ese. Sí, pero mide menos de 1 centímetro ese animalito. Así que porcentualmente es No es nada. menos del 1%. Sí. Eso es lo que nutre de proteína. Ahora, las harinas refinadas son azúcares. Los azúcares es lo que más le sobra a la población mexicana. Sí. Entonces, estamos ante la sustitución del alimento tradicional, los frijoles, sustituidos por una sopa instantánea, que nomás se le echa agua caliente y a comer. Y muchas veces hasta se mete al microondas. Sí, que o sea, todavía se vuelve más cancerígena. Más, sí. Entonces, esta sustitución de alimentos de buena calidad, tradicionales, milenarios, por los alimentos modernos, uno se pregunta, ¿y la Secretaría de Salud por qué lo permite? Si son la causa de sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, ¿por qué no les ponen un letrero como a los cigarros? No, ¿por qué el gobierno, en vez de permitir la entrada de estos alimentos, pues no reparte frijol? O sea, tan simple como repartir frijol en las comunidades más pobres. Ahora, las comunidades rurales lo producen para comer. El problema son las ciudades. Son los pobres de la ciudad. Ese es el problema. Y ahí está el 80% de la población, ahí está el 60% de la población nacional pobre, porque un campesino que no tiene dinero, pero que produce todos sus alimentos, ese campesino está bien. O sea, lo salva su pobreza. Pobre. Sí, tiene mucho más salud quedarse en el campo a comer frijoles, quelites, flor de calabaza. Ahora, ¿qué podemos hacer? Cambiar la educación. O sea, el problema es que la pobreza se asocia a un bajo nivel de educación. O sea, necesariamente van de la mano. Van de la mano educación y luego ese dato que nos da la UNAM, la Facultad de Economía, ay, sí, de que un salario mínimo de 1987 compraba 11 kilos de frijol, ahora un salario mínimo, ¿cuántos compra? 2 kilos. 2 kilos. Contra 11. Ahí es donde se ve cómo va la economía. Claro. Sí, que ya ni siquiera frijoles puedas comprar. O sea, nos podrán decir lo que quieran, pero el salario no alcanza ni para comprar frijoles. Y es que aparte, si los frijoles viejos se quedan aquí en el país, y si se iban a cocer en 1 hora y media y ahora se cocen 2 horas y media. Ahora, ¿de dónde? Y luego el gas caro. O sea, no hay ni siquiera dinero para pagar el gas para cocer los frijoles. Sí. Y como usted dice, como usted comentaba, doctor, si uno come frijoles, a eso le añades que la salsita con jitomate, con chile, que los nopalitos, que los quelitos. Tenemos más de 400 quelites. Pero diferentes. Si te comes una de esas sopas, ¿qué haces? O sea, le enrollas una tortilla cuando bien te va y ya, pero ¿qué le pones? Bueno, nomás llena la panza. Llena la panza, pero no nutre. No hay nada de alimento. No nutre. No. Es solo grasa. Es solo grasa que el hígado va a procesar en grasa, la sopa. Y sal, que va a aumentar la presión. Y azúcar. Azúcar, que va a producir diabetes. Así que estamos condenados a seguir siendo primeros lugares mundiales: sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión. Y luego, datos impresionantes. De frijol cada mexicano come 22 gramos. Pero a cambio, 4 sopas. Ay, sí. 4 sopas diarias por mexicano. Así que usted se come 4. No, fíjese, alguna vez se come ni una. Alguna vez, exacto. Alguna vez me las comí de chuchuluco, pero oyes esta información y no se te antoja. Digo, no las he comido hace muchos años, pero ni como chuchuluco se antoja. Nada más te va a enfermar. 4.3 vasos de sopa contra 22 gramos de frijol. Sí, es una vergüenza. Esos son los promedios nacionales. O sea, eso es el desastre para la salud del pueblo pobre de México. Pero también entonces aquí se ve reflejado, como usted dice, el desastre económico. Ahora, que no le podemos culpar tanto a los cambios de gobierno en otros lugares.
O sea, no, el extranjero ¿qué pasa en México? claro. ¿No? Lo que pase al norte del país no tiene nada que ver. Pues sí. Esto es interno. Pues sí. Pero bueno. Vamos a una pausa y regresamos con la parte más trágica, porque si esto es ¿Cuál trágico. trágica? Vamos al alimento saludable, licenciada. Sí, cierto. Bueno, viene sí, un respiro. Viene la única buena Acompáñenos noticia. A una pausa y regresamos. Sí, cierto.